Quisiera felicitaros primero. Uno, por dedicarnos a otros temas, me parece una cosa. No van a tener muchos que hacer. Básicamente. Bueno, yo no soy filósofo, sé muy poco de muy pocas cosas. Pero bueno, les puedo dar una visión económica sobre estos temas. Y la intersección un poco entre la doctrina católica, la doctrina social de la Iglesia, y la economía y el bienestar, y por lo tanto el bien común. Y creo que es un tema muy importante. En los últimos 200 años se han desarrollado teorías económicas muy importantes como consecuencia del progreso que ha visto la humanidad, que casi no tiene precedentes. Si ustedes hicieran una proyección gráfica en el tiempo, empezando aquí en el Imperio Romano, hasta 2017, imagínense que este es el tiempo, ¿no? Y pusiéramos el nivel de vida de las personas. En Roma era bastante alto, luego bajó y se quedó así durante muchos siglos, y de repente empezó a subir. El nivel que tenía Roma, pues en el tiempo de Jesucristo, fue alcanzado, me faltó un poco más de tiempo. Fue alcanzado en el siglo XIX, final del siglo XVIII, por 1850. Y luego, el mundo ha seguido progresando. Estamos en una situación distinta, ¿no? Entonces, en los últimos 2 siglos ha habido una explosión en el nivel de vida de las personas. Y a la Iglesia Católica le ha costado mucho trabajo eso, entender el progreso, por muchas razones, porque el Evangelio es muy contradictorio sobre eso. Hay una pregunta fundamental: si la Iglesia está a favor de la pobreza, a favor de los pobres, o en contra de la pobreza. Es un poco distinto. Porque estar en contra de la pobreza quiere decir crear riqueza, pero crear riqueza quiere decir ser ricos, y ser rico quiere decir que no pasas por el agujero por el hoyo de la aguja, porque eres primero un camello que un rico. Entonces, digamos, hay una especie de contradicción en la forma de ver la creación de riqueza, el combate contra la pobreza y la pobreza digamos, el cristianismo, la doctrina social de la Iglesia y el mundo moderno. La Iglesia además ha sido percibida durante muchos siglos como opositora del cambio tecnológico. Lo más famoso es Galileo, pero es una cosa que uno escucha todo el tiempo, repetidamente, de que la Iglesia tiene un sentido contrario al cambio tecnológico. El problema de eso es que el crecimiento es fundamentalmente el resultado del cambio tecnológico. O sea, las sociedades mejoran no porque le echen más ganas, ni la gente se vuelve más rica o menos pobre, no porque trabajamos más duro, sino porque con el mismo esfuerzo producimos más. Y eso es producto de que hacemos las cosas de manera más fácil por el cambio tecnológico. Cuando uno toma clases de economía, les voy a dar todo lo que se enseña en economía en 5 minutos. Hasta el doctorado. Súper sencillo. A lo mejor para algunos de ustedes van a hacer todo el primer día, Javier ha visto esto alguna vez. El primer día que entras a una clase de economía, el maestro te dice lo siguiente: supongamos que una persona produce 2 productos. Entonces dice, bueno, vives en una isla y produces o aves o pescado. Es lo único que produces, lo único que consumes. Tú vives solo. Entonces te dedicas un número de horas al día para pescar y cazar, y te da una combinación de cuántos peces y cuántos aves
obtienes al final del día. No se puede demostrar matemáticamente que la relación entre peces y aves es de esta forma. Y si tú quieres producir más aves, tienes que producir menos peces. ¿Por qué? Porque tienes que dedicar recursos a la producción de peces y ya no a la producción de aves. Pues tú en autarquía, o sea, si vives solo, o una comunidad que vive en una isla, pues coges un punto y ahí tienes tu combinación de peces. Pero si descubres otras personas, otras islas, que también cazan y pescan y a lo mejor hacen otras cosas, vas a empezar a comerciar. Tu máximo de bienestar en esta situación es este punto. Puede ser este, ¿no? Si tuvieras una preferencia más por pescados que por aves, ¿no? Pero eso es lo máximo que puedes tú mejorar. El nivel de vida de las personas depende de cuántos peces y cuántas aves se produzcan en esa economía. Y cuando empiezas a tener comercio con otras comunidades, puedes comerciar con ellos e intercambiar peces y aves a este precio. Y entonces tu posibilidad de bienestar sube automáticamente, porque ahora tienes también estas áreas que antes no tenías. O sea, tú, por el solo hecho comercial, de intercambiar a cierto precio, el precio que sea, porque si cambiamos el precio, lo único que puedes hacer es cambiar la línea esta. Vas a tener esta área y esta área, que son arriba de estas, sin ningún esfuerzo. O sea, nomás por el hecho de intercambiar cosas, inmediatamente eres más rico. Con el mismo esfuerzo. Pero el comercio no solamente te permite con el mismo esfuerzo ser más rico, sino lo más importante es que gracias al comercio, cuando empiezas a intercambiar con otras comunidades, aprendes nuevas formas de cazar y de pescar automáticamente. Sabes que estos chavos pescan de una manera más eficiente, o se utiliza una red más grande, o los nudos de la red son distintos, y eso hace que esta curva negra se desplace de la derecha. ¿Sí? Y entonces que tus posibilidades de crecimiento sean mucho mayores. Ya no nada más es esta área y esta, sino todas estas. Entonces el crecimiento, la superación de la pobreza, están dadas por tu posibilidad de intercambiar y por la consecuencia que tiene en el cambio tecnológico el intercambio. Entre más intercambias, más cambia la tecnología, aprendes más de lo que hacen otras personas, entonces haces las cosas mejor y trabajando las mismas horas te vuelves más rico. Y esto es resultado de la confianza, porque tú cuando vas a tener empezar a intercambiar con otra isla, digamos, tienes que tener confianza de que si tú les mandas peces, ellos te van a mandar aves en cierto precio. ¿Qué precio? Pues el de la línea roja. Si no tienes confianza, no comercias. Si no comercias, no progresas y te quedas estancado. Entonces, lo que permitió, digamos, el éxito de Roma, cuando nació Jesucristo, el nivel de vida era muy alto. O sea, esta idea que tenemos de los pastores, los pastores a Belén, a ver al niño, es que es una comunidad rural, pues a lo mejor sí era cierto, ¿no? Pero era una ciudad muy avanzada, era una sociedad muy avanzada. ¿Cómo sabemos que el Imperio Romano era una sociedad muy avanzada? Pues porque lo vemos con los ojos, sobre todo en Pompeya. Llego al rato. No. Después de las 3. Bye. Dígale que se venga. Ahí le dice. ¿Cómo sabemos que el nivel de vida es muy alto? Bueno, pues es muy sencillo. O sea, en el año 62, justo después, todavía estaban escribiendo los evangelios, hubo un terremoto muy fuerte en el Golfo de Nápoles que destruyó una parte importante de Pompeya. Fue un terremoto casi santo. Y 17 años después, en 79, una erupción que echó primero 3 metros de ceniza, o sea, toda la sobre la ciudad, y luego la lava encima, 16 metros de lava. Entonces, con el tiempo, en el siglo XIX, se descubrió los primeros vestigios
acabó. Y hay casas perfectamente preservadas. Y hay gente y animales que les cayeron las cenizas. Cuando te cae ceniza volcánica, mata las bacterias. Al matar las bacterias, después se cristaliza. Entonces hay cuerpos humanos, cuerpos de perros, en la posición en la que estaban cuando les cayó la ceniza, durmiendo, etc. Y cuando entras a Pompeya y ves las casas que tenían, dices, oye, estos chavos sí sabían vivir. Están las pinturas perfectamente conservadas, el tamaño de las paredes, el tamaño de las puertas, ¿no? Cuando uno se pasea por Europa, en la Edad Media, te das cuenta que los europeos eran bien chaparritos, ¿no? O sea, las camas son chiquitas, las puertas son bajas. Cuando entras a Roma, las puertas son altas, las camas son grandes. O sea, estos señores medían 1,80, 1,90, tenían un nivel de vida súper alto, que no se alcanzó sino hasta el siglo XIX, ese nivel de vida. Pero ¿por qué tenían éxito en Roma? Bueno, porque en Roma tenían dos características súper importantes. Una, la paz, o sea, no la guerra. Y el otro, el derecho, el Estado de Derecho. Por eso en las escuelas de derecho se enseña derecho romano. Y la gran revolución de Napoleón en Francia en el siglo XIX fue la imposición del derecho romano. Es un derecho que tenía casi 2000 años de antigüedad. En la República Romana se establecieron las bases que permiten el intercambio. El intercambio está basado en los derechos de propiedad. Entonces, el respeto a los derechos de propiedad es lo que te permite, en el fondo, crecer y hacerte más rico y luchar contra la pobreza. ¿Cómo se traduce todo eso a, digamos, la percepción que tiene uno con base al cristianismo? O sea, como les decía en el Evangelio, hay frases contradictorias. Bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, como que los pobres tienen como que están mejor, en el sentido teológico. Al César lo que es el César, ¿no? Eso da la idea contraria, ¿no? De que a lo mejor vale la pena tener una sociedad donde hay una separación entre la parte civil de producción de riqueza y la parte intelectual, teológica, filosófica de visión de la vida, ¿no? Y luego está, por ejemplo, cuando dice Jesús, el rico, la prueba que un rico vaya a entrar al cielo es más chica que un camello entre por el hoyo de una aguja. Cada vez que uno viene ese evangelio es muy chistoso ver a los padres cómo se hacen bolas en el altar, diciéndoles, pero ustedes no te preocupen, no son suficientemente ricos para irse al infierno. Eso es o la otra es, bueno, no hay que tomarlo literal, ¿no? El problema que tiene hoy en día la iglesia es que como estamos acá arriba, ¿no? Somos mucho más ricos que hace, aunque hay muchos pobres, pero los pobres hoy son más ricos que los ricos de hace muchos años, ¿no? No se preocupen, ustedes no son tan ricos como para que les pase ese asunto. Y luego también cuando viene lo de Jesús, cuando llega al templo en Jerusalén y los corre a los comerciantes del templo, ¿no? Jesús en contra del comercio, en contra del intercambio, ¿no? Es una cosa que a mí les cuesta mucho trabajo a los padres explicar por qué ya Jesús les da a los está comerciando ahí fuera en el atrio del gran templo de Jerusalén. Y la otra cosa que está en toda la visión cristiana del mundo es si podemos construir el reino de los cielos en la tierra o no. O sea, si vale la pena hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones materiales en el mundo y adoptar el progreso como la mejor de la situación de las personas. Entonces ahí viene la diferencia entre estar a favor de los pobres pero en contra de la pobreza al mismo tiempo, ¿no? Es perfectamente congruente estar a favor de los pobres pero en contra de la pobreza, en el sentido que queremos luchar para que la pobreza se termine. Eso le tardó muchos años a la iglesia, como decimos aquí en el DF, a caerle el 20 de que es posible tener ambas cosas. ¿Para cuándo se empezó a pensar estas cosas ya de una manera más seria? Bueno, se empezó a fines del siglo XIX. Los economistas que empezaron a formarse en esta época de crecimiento acelerado, el primero de ellos fue Adam Smith en el siglo XVIII, final del siglo, un filósofo
un economista escocés, que es el fundador, digamos, de la economía. Y después vinieron muchos otros, no vale la pena abundar sobre ellos. Y viene Marx, luego por acá, 1848, Marx. Y los economistas empezaron a desarrollar una teoría congruente, integral, para explicar el fenómeno económico, basada en un concepto que es antíteto a la iglesia, que es el egoísmo. Pues a la mejor manera de explicar la manera como estos economistas en el siglo XIX encontraron para explicar el fenómeno económico del crecimiento acelerado de las economías estaba basado en el egoísmo. El egoísmo en el sentido que decían, aquí tienes tú dos grupos de personas, bueno, tienes más, varios grupos de personas. Por un lado tienes al consumidor, por otro lado tienes a las empresas. Por otro lado tienes a los gobiernos. Y luego, bueno, sindicatos, los distintos grupos sociales que existen en una economía moderna. Para explicar el comportamiento de todos estos, lo más sencillo, desde el punto de vista matemático, es suponer que son egoístas. O sea, que el consumidor quiere maximizar su felicidad. O sea, lo único que busca es maximizar su felicidad, el consumidor. La felicidad se puede expresar matemáticamente. O sea, tú puedes matemáticamente expresar la felicidad con una función así, ¿no? La felicidad crece. Entre más consumes, más feliz eres. Lo mismo las utilidades para las empresas, ¿no? El gobierno también, su poder, su injerencia. Entonces todos los grupos tienen un objetivo que es maximizar como se dice en economía, su función objetiva. Y eso se puede expresar matemáticamente. Y al poderlo expresar matemáticamente te permite modelarlo. Y al poder modelarlo te permite explicarlo. Entonces los economistas descubrieron en el siglo XIX que hay una manera matemática de explicar el comportamiento de los agentes económicos matemáticamente con base a la maximización, pero esa maximización implica que tienen que ser egoístas. Al ser egoístas, pues es exactamente lo contrario de lo que uno aprende en la doctrina de la Iglesia y en el Evangelio, porque ahí dicen que tienes que estar basado en la caridad y no en el egoísmo. Entonces si el éxito está basado en el egoísmo y no en la caridad, como que dices, chino, algo está mal, ¿no? O está equivocada la Iglesia en su insistencia de que ser pobre es mejor y no puede ser egoísta, o están equivocados los economistas que utilizan esta figura del egoísmo para tratar de explicar el mundo, como según uno pensaría. Entonces empezó la Iglesia a tratar de entender este fenómeno tan complicado, dada el mejoramiento material del mundo en los últimos 3 siglos, y hacerlo congruente con el cristianismo. Entonces surgió la doctrina social de la Iglesia y se escribieron una serie de encíclicas al respecto. La primera de ellas fue una encíclica que se llama Rerum Novarum, que esta encíclica la escribió el Papa León XIII. La encíclica lo que dice es que hay que respetar los derechos de los trabajadores.
Porque lo que había pasado, esta encíclica se publicó en 1893, no quiero decir o sea, por aquí. O sea, ya cuando venía esto de la subida muy fuerte. Como habíamos tenido la revolución industrial, de casi 100 años de revolución industrial en Inglaterra. La revolución industrial fue una revolución tecnológica. O sea, el uso de la tecnología para la manufactura, para la producción a gran escala, y el cambio tecnológico y la incorporación después de la fuerza, ¿no? Del vapor primero, a través de las calderas, y el uso del vapor para hacer las máquinas y bueno, luego vino obviamente la electricidad. La iglesia pensaba en esa época que la migración del campo a la ciudad para la producción industrial en Manchester, en Londres, Charles Dickens, ¿no? O sea, ustedes leyeron todos a Charles Dickens y a Oliver Twist, ¿no? Había gente pobre en Londres que sufría en las fábricas y la producción de carbón en las minas, y los mineros que morían llevaban sus canarios, metano, toda esa parte, que tiene una visión negativa, pero en el fondo todo esto era altamente positivo. Lo que estaba creando era la posibilidad de cambiar y de crecer aceleradamente. Entonces la iglesia se pronuncia, digamos, a favor de los trabajadores, con Rerum Novarum, como diciéndole, a lo mejor Marx tiene un poquito de razón. Marx estaba por acá, en 1848. A lo mejor Marx tiene un poco de razón, y esta cosa del capitalismo y de la economía de mercado, que son los que permite el crecimiento acelerado, como que a lo mejor tiene ciertos problemas. Un poquito, así empezó la iglesia a tratar de pensar este fenómeno. Del lado de los protestantes, ellos vieron las cosas de una manera muy distinta. Y Max Weber, que fue un gran filósofo alemán, escribió toda esta teoría de la ética protestante. La ética protestante se justificaba para crear suficiente riqueza para superar la pobreza. Entonces decían que los países protestantes son los que ya hicieron la introspección necesaria que se requiere para poder progresar y se pronuncian a favor de la creación de riqueza. Y por eso crecen. Y por eso son ricos. Países del norte de Europa, ¿no? Entonces, luego también Estados Unidos. Y en cambio, un poco la percepción de la Iglesia Católica de estar a favor de los pobres, es un poco la tradición franciscana, ¿no? Desde el siglo XII y XIII, de decir la opción por los pobres. Y ser pobre no es necesariamente negativo. Entonces, ese es un poco el contexto. Pero luego pasaron muchas cosas, la guerra, etc. Y se tuvo en 1863 el Concilio Vaticano II. Donde también se hace una reflexión sobre la importancia que tiene la participación de la sociedad, el reconocimiento de la importancia de las empresas. Se llega con una visión un poco más moderna. Y lo que le llamaba el concilio los signos de los tiempos. O sea, lo que el concilio le dijo a los católicos en esa época es: tienes que fijarte en los signos de los tiempos. Porque los signos de los tiempos a lo mejor implican que tenemos que cambiar. Toda la existencia en ver lo que estaba viendo en el mundo y aprender de él. Es un poquito la iglesia como que empezaba a cambiar su forma de percibir la creación de riqueza. Vamos a empezar a ver los signos de los tiempos, interpretarlos, interpretar el evangelio a la luz de los signos de los tiempos. Después, en esa época, Juan 23, escribió otra encíclica que se llama Pacem in Terris. Esta es de Juan 23. Sobre la importancia de la paz para el progreso. Y obviamente Dios de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra. Los años 60 son súper cercanos a la Segunda Guerra Mundial. No se han pasado 15 años, nada. La importancia de la paz. El éxito en Roma,
había sido por la paz romana y por el Estado de Derecho. Si tienen ustedes un día de oportunidad y les interesa este tema de ir a Europa, vale mucho la pena ir a una ciudad en Francia que se llama Vaison-la-Romaine. Se llama así, Vaison. Con doble S. En esta ciudad francesa hay un valle donde pasa un río muy bonito, y en el valle está la ciudad romana, y puedes ver todavía vestigios de las casas, el Coliseo, las construcciones romanas impresionantes. Y luego en el cerro arriba está la ciudad medieval, está toda apiñada, o sea, casas chiquititas, fortificada, aislados del mundo. Y ahí te das cuenta del diferencial de nivel de vida entre los romanos que vivían en el valle y los medievales, franceses medievales que vivían en el cerro, autoprotegidos, cercados, con callecitas chiquitas y casas una pegada a la otra, sin baños. Los romanos tenían albercas y baños y aguas termales. Pero ¿cómo es posible, no? Que 1200, 1300 años después vivían mejor los de antes que los de ahora? ¿Por qué se fueron para abajo? Eso es muy sencillo. Por las guerras. Se pelearon. En México nos pasó exactamente lo mismo. Cuando uno va a ver las ruinas mayas, dice, ¿cómo le hicieron estos cuates para ser tan exitosos tanto tiempo? Los mayas. La gente dice, es que los mayas desaparecieron, bueno, no desaparecieron, nunca desaparecieron, se hicieron pobres porque se acabó la capa de fertilidad en la selva que es muy de la niña. Eso es falso, 100% falso. Si tuvieron 2000 años de éxito, o sea, se les hubiera acabado la capa de fertilidad mucho antes. El éxito de los mayas era el comercio, a través del río Usumacinta y luego con toda la costa del Caribe mexicano. Tenían variedad de productos. Y cuando se empezaron a pelear entre ellos, porque en el año 638 Teotihuacán conquistó Tecate, y se empezaron a pelear entre los grupos, las ciudades mayas. Los mayas tuvieron que huir a las montañas, en Chiapas, en Guatemala, y en las montañas se aislaron y se volvieron pobres. Igual que en Europa. Pasó exactamente lo mismo, casi al mismo tiempo. O sea, los europeos a partir del siglo V se empezaron a pelear entre ellos, se empobrecieron, se fueron a las montañas y se perdieron estatura. Vivían 1,80, acababan viviendo 1,50. O sea, en varios siglos se hicieron chiquitos porque no comían bien. O sea, la altura no es genética, es la alimentación. O sea, los mexicanos yo antes me subía al metro hace 30 años, siempre era el más alto. Ahora me subo al metro y nunca soy el más alto. Y es la misma gente, más que los hijos comen más y crecen. Entonces, la paz es súper importante para el progreso. Sin paz es muy difícil progresar. Pero para la paz no basta, necesitas el Estado de Derecho también. Bueno, y luego Pablo VI escribió una encíclica súper importante que se llama Populorum Progressium. Populorum Progressium. Pablo VI. Fíjense el título. El título de esa encíclica es súper importante. De Populorum, que es el progreso de las personas, de los pueblos. Es la primera vez que en un documento de esa magnitud la Iglesia reconoce al progreso como una cosa positiva. Oye, a lo mejor el progreso vale la pena. Vale la pena mejorar. Entonces, lo que decía el Papa en esa encíclica es si el progreso es el nuevo nombre del desarrollo, hay que adoptarlo. O sea, la revolución de los años 60, que llevó al Concilio Vaticano II, el cambio, aceptar el cambio. Fíjense, aquí progresas porque estás dispuesto a cambiar. Las sociedades que no están dispuestas a cambiar no pueden progresar. O sea, nosotros, por ejemplo, México, para que sea un país más justo, menos pobre, en los próximos 40 años, cada uno de nosotros tiene que producir 5 veces más. O sea, uno pasa a pensar que es imposible. Yo trabajo 8, 10 horas al día.
¿cómo voy a producir 5 veces más? O sea, ¿dónde voy a sacar más horas para...? Pues, no, pues no se trata de trabajar más, se trata de producir cosas que tengan más valor, con el mismo esfuerzo, pero eso implica cambiar. Tienes que cambiar de profesión, tienes que cambiar de ciudad, tienes que cambiar de actitud, tienes que cambiar el uso de la tecnología que adoptas. Entonces, las sociedades que progresan son las que cambian, pero el cambio implica la estabilidad, porque sin estabilidad no puedes cambiar. Entonces, para cambiar necesitas paz y necesitas Estado de Derecho, porque sin Estado de Derecho no puedes cambiar. Te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes una milpa en el estado de Chiapas de 2 hectáreas y produces maíz, el maíz vale la tonelada 4,000 pesos. Si en la sierra de Chiapas la productividad por hectárea es 2 toneladas. Entonces, si tienes 2 hectáreas que producen 2 toneladas, produces 4 toneladas al año, que vendes a 4,000 pesos. 4 por 4, 16,000 pesos. Es el ingreso anual de un campesino que se dedica a trabajar su milpa y es su única actividad productiva. Es una trampa para la pobreza. Clarísimo. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué no sale? O sea, ¿por qué no abandona la milpa? No abandona la milpa porque si la abandona, él sabe que se la va a robar el comisario ejidal o su vecino o el presidente municipal o peor, su suegro. Entonces se queda en la milpa a proteger su propiedad, porque no hay en México un régimen de propiedad que proteja su tierra aunque él no le esté trabajando. O sea, entonces su chamba principal no es la producción de maíz, sino la protección de la propiedad que el gobierno no puede proveerle. Si le pudieran proveer la protección a la propiedad, se iría a trabajar a la Ciudad de México o a Chicago, se haría menos pobre y a lo mejor construiría una alberca en la milpa en Chiapas para su mamá y sus hermanos. Entonces la falta de Estado de Derecho, la falta de la protección de los derechos de propiedad son lo que no te permite progresar. Y en Populorum Progressio, la Iglesia empezó a aceptar la posibilidad, oficialmente, no en un documento, no es que antes no lo hicieran, en un documento que a lo mejor es muy importante abrazar el progreso como un mecanismo para ir creando el reino de los cielos en la tierra, en el sentido de disminuir la pobreza y permitir a la gente tener un mejor nivel de vida. Entonces el discurso de si estoy a favor de los pobres y contra la pobreza empieza un poquito a cambiar. Pues después haré todas las encíclicas, pero les enseñaré 2 nada más. Una es una de Juan Pablo II, que se llama Centésimos Annus. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Centésimos Annus? 100 años. ¿100 años de qué? De la Rerum Novarum. Centésimos Annus. Los 100 años de la Rerum Novarum. Es una actualización de la Rerum Novarum escrita por un papa que había vivido 50 años de comunismo en Polonia y se había dado cuenta que el sistema comunista, socialista, del control de las personas y del control de la actividad y de la ausencia de libertad eran contrarios a el bienestar, la justicia y las relaciones fraternales entre las personas. Súper importante por eso, ¿no? O sea, esta encíclica, la Rerum Novarum, de alguna manera era como una respuesta un poco a Marx en los años del siglo XIX. Y esta es la reflexión del Papa, de la Iglesia, de un Papa que había experimentado el marxismo en carne propia. Durante 40 años había visto el desastre que había implicado un sistema centralizado de decisión en materia económica. Porque la centralización, en el fondo,
lo que implica es ir en contra de la naturaleza humana. Lo que distingue al hombre de todos los demás otros seres vivos es la libertad. Nosotros tenemos la libertad de equivocarnos, pero esa libertad es la que te permite progresar. Porque esa libertad es la que te permite el cambio. O sea, el cambio es el ejercicio de la libertad. Probablemente uno se equivoca, pero para eso estamos confesionarios. O sea, me equivoqué, pues, y voy ahora a inventar. Pero tú no vas a poder cambiar a menos que tengas un sistema que te permita que cambies. Bueno, la última encíclica, que es la quizás la más importante sobre este tema, es la del Papa Benedicto XVI, que se llama Caritas in Veritate. Este es de Benedicto XVI, que pues es un intelectual muy importante. Y lo que dice Caritas in Veritate es que la Iglesia no tenía otra opción más que estar a favor de la globalización. Bueno, o sea, Iglesia católica, católico quiere decir globalización universal. Entonces la Iglesia tiene que ser a favor de la globalización. Súper complicado para la Iglesia. O sea, no es que lo diga así como estoy diciendo yo tan directamente, pero eso es lo que está detrás, digamos, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? La posibilidad de que haya intercambio entre todos los pueblos y que todos los pueblos tengan relaciones entre ellos es muy importante. Y es muy importante no solamente como un principio de que trae intercambio, que es parte del catolicismo, ¿no? O sea, sino que además también es muy importante porque es un mecanismo para la superación de la pobreza en el fondo. El Papa Francisco tiene una visión un poquito distinta a esta, porque el Papa Francisco se llama Francisco así, a favor de los pobres, y como que con un poquito de dudas sobre la globalización, porque en el fondo el Papa Francisco reacciona. El Papa Francisco es un Papa post la crisis de 2009. Fue una crisis muy dura para los europeos y los estadounidenses. O sea, por primera vez, después de muchos años, como que la gente empezó a decir: oye, no voy a hacer que nos vayamos otra vez para abajo. O sea, el gringo, los estadounidenses tienen dos virtudes muy súper importantes. Una es que son profesionales, o sea, hacen las cosas bien. Si tú ves un juego de fútbol organizado en Estados Unidos, o sea, la cancha está perfectamente, son rectángulos. En México las canchas de fútbol son trapezoides. O sea, nunca tienes, no es lo mismo un córner en un lado que en otro. En Estados Unidos todo planito y pasto. Entonces son profesionales. Y la otra cosa que tienen los americanos es que son optimistas. Y el optimismo está relacionado con esto, ¿no? De esta idea de que puedes ir progresando todo el tiempo. Entonces, cuando viene la crisis de 2009, en Europa y en Estados Unidos entraron a una pregunta, porque la crisis de 2009, que es una crisis económico-financiera, coincidió con el inicio de la jubilación de la generación más grande de la historia, que son los baby boomers, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1960 y tantos, somos considerados baby boomers. Y los baby boomers, que nacieron los primeros en 1946, 47, empezaron a jubilarse masivamente por ahí en 2007, 2008, justo en el momento que entra la crisis económica en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la jubilación, el envejecimiento de la sociedad y la crisis les hace perder el optimismo. Y el optimismo está relacionado con el progreso. Entonces, el Papa Francisco refleja un poco el pesimismo sobre la posibilidad de seguir mejorando después de 2 siglos
de mejora continua en el tiempo. Y el énfasis en la desigualdad. La desigualdad obviamente es súper importante y tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, con esto voy a terminar porque a lo mejor estoy aburrido. La desigualdad, los economistas o los movimientos sociales han tratado de atacarla de tres maneras. La primera, la desigualdad, bueno, o sea, obviamente todo el mundo se dice en contra de la desigualdad. En principio. Pero depende de dónde estés tú. Entonces, todo el mundo está a favor de la igualdad. Entonces, ¿la igualdad de qué? La igualdad de resultados. Esta fue la posición de la izquierda durante mucho tiempo. Desde el siglo XIX, casi todo el siglo XX. Nosotros queremos igualdad de resultados. Y lo lograron. En Corea del Norte todos son pobres. En Cuba, pues, casi todos son pobres. Unidades. Lo que necesitamos es que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Y al tener la misma oportunidad, la gente con su esfuerzo, con su inteligencia, progresará y mejorará y encontraremos el bien común. El énfasis entonces es que todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades. De hecho, en México había un programa antipobreza que se llamaba Oportunidades, que fue de Vicente Fox, o sea, de centro derecha. El programa de Salinas se llamaba Solidaridad. Después le pusieron Progresa. Pero fíjense la palabra progresa, ¿no? Viene de Pablo VI. Y progresa, el problema de la palabra progresa es que es un verbo en el imperativo, es una instrucción, progresa. Pues ¿quién eres tú para decirme que debo progresar? Es imperativo, se progresa. Después vino Fox y dijo, no, lo que importa es la igualdad de oportunidades. Después vino Calderón y no me acuerdo cómo le puso. Pues me fue igual. ¿Qué? Se quedó igual. Y después vino Peña, ¿y cómo le puso? Prospera. Otra vez en el imperativo. Prospera. Tú, pobre, prospera. O sea, ¿a ti qué te importa? O sea, no, un poco. Pero bueno, el énfasis es en la igualdad de oportunidades. Hay un economista, digo economista porque es mujer hoy, cuando yo estudié era hombre, pero, que se llama McCloskey, que es un economista de los cambios de sexo. Cuando yo estudié en economía hace muchos años, era Daniel McCloskey y ahora se conoce como Brady McCloskey, la misma persona. Es una gran economista y una gran filósofa. Y ella lo que dice es súper interesante en su último libro, que dice, el progreso depende de las ideas. Marx decía, el progreso depende de la acumulación de capital, que es la misma idea de Piketty, el economista francés muy famoso que tiene letras. La insistencia en la acumulación de capital. O sea, vamos a acumular más capital y vamos a crecer. Adam Smith decía, lo que necesitamos es la especialización. Así cada quien tiene. Y esta persona dice, no, espérense, lo importante son las ideas. Porque las ideas es lo que te hace progresar. O sea, lo más importante que tiene el hombre es su capacidad de razonamiento y el ejercicio de la libertad. Eso es lo más importante. Entonces lo que hace que progresen las sociedades está en el mundo de las ideas. Y el progreso, en el fondo, es un progreso espiritual basado en las ideas y no en el esfuerzo. Súper importante. Y entonces dice, para que esas ideas se den,
y florezcan, lo que se requiere no es la igualdad de resultados, ni la igualdad de oportunidades, sino la igualdad en el respeto a los demás. Entonces las sociedades realmente progresan cuando se respeta a los demás. Pero cuando tenemos respeto por las personas, independientemente de su clase social, de su capacidad económica o de su capacidad intelectual, vamos a tomar en serio las ideas que esas personas produzcan, independientemente de sus antecedentes. Y cuando tomemos en serio lo que las personas hacen, vamos a progresar. O sea, el tomar en serio a las personas es el centro de la evolución. Bueno, ella escribió este libro hace un año. Es un libro fabuloso, por cierto. Nada más son 1000 páginas. Y no existe en español todavía. No, el libro no se llama así. Se llama, no, pero es un libro de economía. También no lo hace Sí, probablemente, seguramente lo harán. Aquí lo que es interesante es que esta idea de McCloskey, de respeto a los demás, ya la habíamos oído nosotros en México antes. ¿Dónde lo vimos, señora? Por nuestro amigo Benito Juárez. Correcto. Benito Juárez nos dijo hace 150 años. Por aquí. El respeto al derecho ajeno es la competitividad. Es lo que dijo, que es lo que dijo La Paz, pero el respeto al derecho ajeno. O sea, la base del progreso es respetar en la libertad. Bueno, y la última cosa que quería comentarles, está relacionada con todo esto, que hay un economista, filósofo de la India que se llama Amartya Sen. Escribió un libro que se llama El desarrollo es libertad. Se ganó el premio Nobel, no por esto, sino por sus trabajos sobre la pobreza. Y lo que Amartya Sen dice es: los economistas neoclásicos del siglo XIX y principios del siglo XX lo que decían es para progresar necesitamos que haya libertad de mercado. Pues la libertad es el centro de la característica fundamental del hombre, de la sociedad. Entonces lo que te permite progresar es la libertad. Y dice pero eso es cierto. O sea, es cierto, entre más libertad haya, más vas a progresar, sin duda. Es parecido un poquito a esto también, ¿no? Entre la libertad de las ideas. Pero Amartya Sen va un poco más lejos. Dice, la libertad no es solamente un medio, sino un fin. Entonces las personas, los países, las sociedades han progresado cuando son libres. Y aunque materialmente puedan ser pobres, en la medida en la que ejercen su libertad, son personas desarrolladas. Y en el libro más dice que no ha habido en la historia ninguna sociedad libre que haya tenido hambruna. Que la hambruna es siempre resultado de la imposición, del abuso del imperativo. Progresa, haz. ¿Por qué? Porque yo pienso que así debes hacer. En cambio, enfatizar la libertad, no solamente como medio, sino también como fin, implica confiar en las personas. Y confiar en las personas implica respetarlas. Y respetarlas es la igualdad que en el fondo creo debemos querer para realmente progresar. Bueno, es lo que les quería contar.